Montano Miguel Miramón, y sus temas de especialidad son las contrarrevoluciones católicas en México durante el siglo XIX y XX. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, me voy a parar porque es un poquito, después de la comida, estar todo el tiempo en la misma posición es un poquito difícil, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar, quiero agradecerle a todos ustedes por su asistencia, que han tenido la caridad de venir con nosotros, es fascinante. Particularmente a los organizadores, ¿no? A cada uno de los consejos, y especialmente al Consejo de Estudios Felipe II, el Consejo de Estudios Hispánicos, que se encuentra bajo el patronazgo de un verdadero príncipe cristiano, de Su Alteza Real Don Sixto Enrique de Borbón. Sin ese apoyo no podríamos estar aquí y es una dicha. Bien, a mí me toca tratar una cuestión militar en el siglo XX, pero particularmente yo como historiador soy demasiado decimonónico. O sea, me dedico a cosas del siglo XIX. Así que voy a tener que regresar un poquito al siglo XIX, que ya el doctor Jaime Larenal ha hecho una excelente labor comentando, pero para seguir la noción militar, esa cuestión militar va a ser importantísima. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la circunstancia militar, a la reacción católica del momento, que nos va a ayudar a entender una cosa. Que en estas acciones militares que tendremos en la Guerra Cristera, en cada uno de sus momentos está presente el sentido de la historia de San Agustín. Esa lucha de las dos ciudades está presente. Entre aquellos que quieren seguir el reinado de Cristo y aquellos que no. Lo curioso aquí será que en ocasiones creemos nosotros que aquellos que quieren seguir el reinado de Cristo lo seguían de una manera íntegra. Y cuando digo íntegra no me refiero a una cuestión devocional, sino a la cuestión de su pensamiento y la forma de llevar las cosas. ¿Por qué esto va a ser importante? Porque si nos atendemos al siglo XIX, tenemos, ¿no?, que en 1821 surge México como Estado nacional y parte justamente de la ruptura con la monarquía católica. Ya con eso también la noción del ejército cambia. La noción aristocrática del ejército cambia. Y la forma de hacer la guerra también. Antes, las guerras eran una cuestión de caballeros. Había honor y un poco de locura, ¿no? Eso de irse a un campo de batalla sin cobertura ni nada y agarrarse a tiros, pues había que estar un poco mal, ¿no? O en gracia. Eso daría un poquito más de valentía. Entonces, en esta parte del siglo XIX se va quedando atrás esa noción de la guerra de caballeros. Esa noción, podríamos decir, casi de hidalguía de la guerra y de la noción de tomar las campañas militares. Cuando surge la secesión de Nueva España, lo que conocemos aquí actualmente como la independencia de México, las guerras dejan de ser una cuestión frontal y comienzan a ser unas guerras de partidas. Sí, es esto una guerra de partidas, no es que cada quien agarre su equipo, pues sí, cada partida es un levantamiento de alguna región y esa región se va movilizando. Durante todo el siglo XIX esta realidad se va a tener. Sobre todo cuando lleguemos a la Guerra de Reforma. Ahorita verán por qué estoy mencionando esta situación. Cuando se tiene todo este proceso, el ejército mexicano particularmente todavía tiene, si nos vamos 1830, 1847, ni se diga, todavía tiene una noción aristocrática militar. Hay un respeto al grado, hay una noción de hidalguía, todo esto. Pero cuando lleguen ciertos movimientos, por ejemplo en la Guerra de Reforma o Guerra de 3 años, cuando triunfe la República Liberal frente al imperio de Maximiliano, que no por ser imperio deja de ser igual de revolucionario o de moderno, ¿no?, podría decir el doctor Jaime Larenal, tendremos que entender nosotros que cambia la noción del ejército. Cuando en la Guerra de Reforma nos estamos enfrentando, hay un ejército, sí, imperial, que todavía tiene algo de aristocrático, pero también tenemos un ejército de guardias nacionales. Cuando hoy nosotros, hace unos años, salía en la televisión, bueno, en los medios, que se iba a crear una Guardia Nacional, la gente se rasgaba las vestiduras. No, ¿cómo? Esto es Venezuela.
Las guardias nacionales vienen existiendo en México muchísimos años, solamente se han ido retomando, ya los sentidos ideológicos eran otra cosa. Pero bueno, en ese caso, ¿qué sucede en esta guerra de 3 años y en el conflicto con el imperio de Maximiliano? Triunfan las guardias nacionales. Al triunfar las guardias nacionales, ¿qué es una guardia nacional? Pues es un ejército reducido, es una pequeña partida de voluntarios o de pobres diablos que han agarrado para la guerra, ¿no? La leva se empieza a practicar, siempre se ha practicado en la historia militar, pero en este caso se empieza a llevar y la gente, ¿no?, participa de esto. Cuando tenemos el caso de los religioneros, que también se ha mencionado con anterioridad, sucede algo que tiene una combinación, donde ya el ejército oficial de México no tiene una noción aristocrática, tiene un respeto al uniforme, pero aristocrática no. Entonces, hay una reacción ahí de los religioneros desde aquellos que anteriormente han luchado en esta guerra de partidas. Cuando decimos guerra de partidas, pues es como si yo de repente aquí me levantara y dijera, pues vamos a tomar las armas y tan. Pero no sé si aquí existe algo, tengo un militar, pero pues si no tenemos conocimiento de las armas, al primer momento acabaremos. Eso pasa en el siglo XIX. Vemos la descomposición de la noción del ejército virreinal, que si bien no se tenía en su totalidad, va perdiendo su sentido. Cuando lleguemos ya al siglo XX, el ejército que crea el porfiriato es un ejército que va a intentar emular la noción europea. ¿Sí? Y con ello cae en la circunstancia del respeto al uniforme. Que el decir el respeto al uniforme no quiere decir sostener una moral de combate. ¿Por qué? Porque durante el porfiriato tendremos a unos personajes llamados rurales, ¿no? Los rurales que de repente la moral se va a acabar y genera resentimiento en las personas. Cuando estalla la revolución, antecedente directo de la cristiana, de la Revolución Mexicana, vemos que todos aquellos que se levantan son partidas, son rebeldes. Es la lucha de unos contra otros sin una noción militar. Y cuando se logra consumar esto, ¿qué sucede? Lo que sucede concretamente es que se comienza a establecer la oficialidad de un ejército que ya no tiene cercanía con la noción aristocrática de la que les he hablado anteriormente, que llegó a tener personajes, por ejemplo, como Miguel Miramón. Digo, lo tengo que sacar, soy su biógrafo, sino para qué lo digo. Empieza a haber un sentido de que los militares pasan a ser salvajes, revolucionarios, donde no tienen ningún límite moral. La Revolución Mexicana, y no me dejarán mentir los expertos, lo cual soy un experto en la Revolución Mexicana, pero sabrán que los ataques que se tendrán serán de hordas salvajes en ocasiones. Y que aquellos militares que en algún momento tuvieron algún anhelo aristocrático serán perseguidos, algunos de este sector porfiriano, y más adelante de un sector podríamos decir, fuertista. ¿Por qué saco esto? Porque cuando comienza la guerra cristera, si ya quise este recorrido histórico, cuando comienza la guerra cristera, muchos de los cristeros no son militares de una noción aristocrática. Vienen de la herencia revolucionaria o de desconocimiento. Son parte de las partidas que se tenían en ese tiempo. ¿Por qué creen ustedes que se le va a llamar Guardia Nacional Cristera? ¿Por qué? Son ejércitos locales. Sentido local es el que ambienta. El caso del ejército cristero y su desarrollo militar es muy curioso porque van a haber dos sentidos. Un sentido popular con esta Guardia Nacional que va a intentar tomar una organización general de las huestes cristeras. Les he dicho, las guardias nacionales surgen de las partidas locales y de repente se va a agregar un personaje que no viene de una guardia nacional. Un personaje que viene de una educación, sí, porfiriana, que es Gorostieta. Gorostieta intentará dar ese cierto orden a estas partidas y con ese
pequeño orden que se va a ir dando hará muchísimo. Bien, hemos hecho nuestro recorrido histórico general. Espero que haya sido un seguimiento correcto para ustedes. Y ahora en la cuestión del conflicto particularmente. En la cuestión del conflicto tenemos que comienza realmente, pues algunos autores podrían decir que desde la Revolución ya se tiene una serie de persecuciones, pero en acciones militares hasta finales del 26, principios del 27 en Zacatecas. ¿Sí? En ese momento, justamente, tenemos que estas partidas se levantan. ¿Y las partidas qué tipo de guerra llevan? Estas partidas, ¿por qué una parvada, en ocasiones de bandidos, puede sostenerse durante largo tiempo cuando se enfrenta a un ejército verdaderamente formado, que es el ejército federal, que ya no es aristocrático, que ya son este ejército que tiene algo de revolucionario y que busca una lucha abierta? ¿Por qué hago tanto énfasis en la moral? Porque si un militar no tiene moral y no tiene un límite, caemos en las carnicerías del siglo XIX y XX, principales las del XX. Y en la guerra cristera no nos podremos equivocar qué sucede. Durante los años de 1926 y 27, entonces tenemos que comienza con lo que varios aquí ya conocen, la cuestión del boicot, la lucha que comienza en el 27, ¿no? Empezamos a estar en Zacatecas, y los cristeros, que no son militares en su mayoría, que son algunos antiguos bandidos y algunos otros campesinos, comienzan a establecer una cosa particular, lo que conocemos como la guerra de guerrillas. Hoy día, en más de una ocasión, por los estudios en relaciones internacionales, hemos escuchado, cuando pensamos en guerra de guerrillas, pensamos en sectores particulares de izquierda, las FARC u otros movimientos actualmente en África. Tenemos que entender que la guerra de guerrillas es el elemento que usan los poblados frente a los ejércitos de la revolución. Claro ejemplo, cuando tenemos las invasiones napoleónicas, todas las contrarrevoluciones católicas van a utilizar guerra de guerrillas. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos no son militares profesionales o no cuentan con el equipamiento necesario. Tendremos a los bandianos, al Tirol, a los carlistas en el siglo XIX, ni se diga que a los cristeros. Hay un patrón que repite. Esta noción de guerra de guerrillas nos muestra en ocasiones una incapacidad de llevar una guerra frontal y establecer una guerra irregular. Cuando hablo aquí de la guerra irregular, posiblemente a algunos de ustedes no les encante, pero la guerra irregular, a la larga, lleva a la derrota. No lo digo yo, lo dice la historia, lamentablemente. Y en el caso de los cristeros, cuando pues, en cierta historiografía o comentarios se menciona de estas posibilidades de victoria, con toda la organización de Gorostieta, con toda la guerra de guerrillas, se empieza a desgastar y no logra culminar. Entonces estamos diciendo campesinos que se levantan, bandidos algunos, otros jóvenes estudiantes, ¿no? La CJN y todo esto, que no son militares, nuevamente vuelvo a confirmarlo. ¿Cómo es que logran sostenerse? Económicamente la guerra cristera, ¿cómo se sostiene? Nos hagamos en ocasiones cuentos chinos, en la propia guerra cristera a veces se sostiene, sí, de las donaciones de algunos, nacionalmente y en el extranjero, que no es la mayoría, pero también por el pillaje. El pillaje es un elemento bastante curioso. A ver, los cristeros, ¿cómo se mantienen económicamente en 3 años de guerra de puras guerrillas? De secuestros en ocasiones. Pero, a ver, los cristeros sabían a quién secuestraban. Y esto es un poco más duro, porque en Memorias, lo que el propio Meyer va a recopilar, va a decir que para la cuestión económica los cristeros tenían que pasar mano de quien fuera o de los católicos ricos, que decían que no eran buenos para la contrarrevolución. ¿Por qué? Porque tenían tanto por sus bienes que se olvidaban que su victoria era celeste. No lo digo yo, lo dice lo que ha recopilado el maestro Meyer. Entonces, de esa manera, los cristeros, ¿cómo hacen una serie de milagros para mantener una guerra de 3 años o más? Pues a través de estos pillajes, a través de lo que pueden obtener de donaciones, pero en este sentido principalmente. O sea, tenemos una noción económica de la guerra
de la guerra cristera. Y entendemos quién compone a estas huestes campesinas. Pero aunque se tengan jefes de bandidos en distintas regiones del Bajío donde surgen los cristeros, vemos que a la larga se requiere de alguien que esté a cargo de estas huestes. ¿Quién va a ser? Pues va a ser el general Enrique Gorostieta. México, a lo largo de su historia, a raíz de la secesión, a raíz de la independencia, como queramos decirle, el mundo católico de los mexicanos, el México católico, carece constantemente de líderes. Siempre hay una ausencia de líderes, muy probablemente por el vacío político que ha dejado el rey en el siglo XIX. Eso es muy probable, pasa en toda Hispanoamérica, no solamente es el caso mexicano. Pero ese vacío hace que falten líderes. Ustedes pueden decir, no, pero está Miramón, está Márquez, los líderes religioneros, pero nunca logran acabar, nunca logra tener un cierto convencimiento. El propio Gorostieta, ¿de dónde viene? Viene del mundo de Huerta. Políticamente no se acerca mucho a los cristeros, pero estratégicamente logrará. ¿Qué pasará? Bueno, ya si Gorostieta se ha convertido y ha logrado ser el general que se dice en ocasiones por la historiografía cristera o por la historiografía revolucionaria, pues será tema de discusión. Pero en el caso de los hechos, ¿qué sucede? En Gorostieta nuevamente comienza a haber un sentido aristocrático en el ejército cristiano. ¿Pero cómo es eso? Porque se regresa a la moral cristiana. Así de sencillo. Si vamos limitando a estos soldados a través de la moral cristiana, se podrá mejorar. Con eso le digo, ¿todos los soldados cristeros eran santos? No. Haya bandidos, la realidad es así. No nos vayamos con espejismos románticos en ocasiones. Pero con el fin de esta campaña militar también podremos entenderlo. Entonces, para poder concluir con ustedes, en esta cuestión militar, los cristeros surgen como estas huestes necesarias de contrarrevolución. ¿Sí? En ocasiones, en textos podrán decir la revolución cristera, posiblemente por el tomado de la época, pero los cristeros reaccionan a una revolución que es el resultado de la Revolución Mexicana. Entonces, es una contrarrevolución en ese sentido. Ya algunos otros maestros podrán comentar en esta charla el pensamiento de los cristeros y podremos aterrizar esto, pero entenderemos esa razón particular. Los cristeros se nutren, su maquinaria de guerra, ¿cuál es? La guerrilla. La guerrilla que es apoyada por las cuestiones populares. Y en ocasiones por el pillaje, ya dijimos ahorita, ¿sí? Pero, ¿cómo consiguen tantas balas y armas los cristeros? ¿A través de los Estados Unidos? No. Los cristeros no son Pancho Villa, no son Zapata, no son Venustiano Carranza, que tienen su cercanía, ¿no? Por ser hermanos de Mandil en ocasiones, entonces pues podrán ayudarse. Aquí no. ¿Qué sucede en esta situación? Los cristeros se apoyan de su comunidad. Si la comunidad no hubiera apoyado a los cristeros, no habría tenido sentido. Y cuando hablamos de comunidad, entonces es que el sentido de los cristeros de necesidad de apoyo a un retorno a la antigua sociedad orgánica o tradicional. En ese caso. No sostienen una guerra con su propia gente. ¿Sí? En este caso. En cuanto a estrategia, a ver, cuando decimos grandes batallas cristeras, las batallas cristeras son producto de guerras de guerrilla, son batallas muy cortas, donde se tienen victorias y grandes heroísmos. Por esto que digo, no quiero minimizar el heroísmo de los cristeros, pero no son batallas fundamentales. Estudiando la guerra cristera, bajo los medios humanos, nos damos cuenta que no hay posibilidad de victoria. Bajo los medios humanos. Pero bueno, San Agustín nos podría decir que esos medios humanos, pues, poco importan, qué nos diría David, pero justamente en eso. Que tenemos que quedarnos un poco con el desarrollo militar de los cristeros, que fue el cauce de la guerrilla expuesta en grandes consecuencias. Apoyo de las ligas femeninas, de las juventudes, de todos aquellos que pudieran. Y con ese sentido mismo aristocrático que les he tomado en un principio, vemos que los cristeros logran aguantar porque su causa ya no es la del rey, que hablan particularmente
en la Nueva España, es la causa particular de Dios, la única que los motiva. Ese es el motor militar de los cristeros en su momento, que también habría que estudiar y comentar, porque no todos los cristeros, como he dicho, son estos santos que nos han mencionado. La guerra cristera es derrotada en los medios humanos, pero logra una gran victoria a través de su martirio. Y eso nadie nos lo podrá quitar. Muchas gracias.